Le pregunté a Yo un para saber, supermercadista cuánto estaba pagando las peras chinas. Me dijo, nada, son gratis. ¿Son ricas? Son muy baratas. Ya no importa si son... Me dijo, Roberto, son monedas. Me dice. ¿En serio? Y Tremendo bueno. sistema. Ahora, van a destruir la producción. Che, Del- quiero ir al tema del de la inflación que tenés vos, del Alfredo. Alto Valle De Río Negro, ¿no? así es, Y así que es. el gobernador sigue estando... Qué ahí lástima a- que Pichetto que ahora se enojó, por eso no lo pensó antes, ¿no? No, bueno, no. El gobernador... sorpresa, ¿no? No, no. Qué jodido ¿Antes que de Murano, cuándo? ¿De votar la ¿eh? ley base? Y o- antes de votar la ley base, de No, acompañar... pero, ¿y el gobernador? El No, gobernador no, tiene por más eso digo, no, qué el lástima, qué gobernador lástima. tiene responsabilidad Estaba más sobre- cantado que Despacito igual, ¿no? Pero bueno. El gobernador tiene responsabilidad ahí. ¿Le hicieron la rotonda? Es lo que iba a decir, está esperando la rotonda. La rotonda, Está claro. esperando Todo la rotonda. suyo. Crexel sigue Zagat. esperando la designación en París. Bueno, Y sigue voy a votando hablar un mientras poco de la tanto. inflación, pero si quieren un tema teórico, o en todo caso en línea con lo que vos estabas mencionando, Roberto, que Milei es un... A ver, si lo hace por estrategia, le concedemos que sea por estrategia, pero si lo hace convencido, digamos, sus conceptos y teoría económica, y bueno, me parece que él está fallando. ¿Cuál es el argumento, la idea principal que tiene Milei? Es que la inflación siempre, en todo momento y lugar, es un fenómeno monetario. Entonces veamos qué es lo que pasa con la inflación en Argentina, si es así, o es una mentira o una estrategia. Por lo pronto vamos a escuchar primero a Milei cuando dice que a partir de la mitad del año pasado fijaron la base monetaria y entonces eso va a hacer que la inflación a mitad del 2026 sea historia. A mitad del año pasado fijamos la cantidad de dinero. La base monetaria no creció más. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que para mitad del año que viene la inflación es historia. O sea, para nosotros el problema de la inflación se terminó. Puede dar un poquito más, puede dar un poquito menos. Cuando vos ves el gráfico, por ejemplo, de la anualizada, digamos, o sea, ves la caída, tío, es peor que la de la montaña rusa. Impresionante. Qué difícil. No, qué difícil. Veamos un tuit de... Igual las montañas Butler- rusas van para arriba después Sí. en un momento, ¿no? Hacen tipo, wow. de Butler respecto a qué es lo que pasa con la base monetaria ampliada. Que, vuelvo a repetir, digamos, recién que dijo Milei, nosotros Congelamos. congelamos la base monetaria. Entonces, la inflación va a bajar en el 2026. Mirá lo que le pasó, vamos a traducirlo, vamos, es la evolución de la base monetaria ampliada y qué es lo que vemos en este último mes. ¿Tuvo hipo? Saltó. Hay una línea de 90 grados para los que están en la radio, o sea, solo sube, ni siquiera está inclinada, solo Exactamente, sube. Solo sube. Ahí eso tiene que ver con... Esa es la base monetaria. Sí, la base monetaria ampliada. Yo vuelvo a repetir, yo pienso que no tiene nada que ver con el tema de la inflación, que es lo que pasa en Argentina, pero yo digo, en teoría lo que está diciendo Milei, primero, no es cierto. Y segundo, que esa propia evolución de la variable que él dice que está estable es mentira. Entonces, es complicado agarrar, porque aparte hay una red de complicidad tan grande, que le van convalidando, primero, que en teoría no se cumple y que después no se cumple la propia evolución Claro. de la variable que él dice que es clave para su teoría. Digamos, Sí. dar a entender esto que uno dice, bueno, es como que estás chocando permanentemente sobre alguien que es un mentiroso compulsivo y que confunde permanentemente. Es que además a mí siempre me flashó esta argumentación de que tardás 18 o 24 meses, porque entonces el fenómeno, cuando bajaron la inflación el año pasado, hubiese sido por masa. Claro. O sea, si se dice el argumento, entonces fue gracias a Sergio. Pero además, la verdad, en la facultad, los monetaristas, cuando te dicen que el rezago es de 3 o 6 meses, ninguno habla de 18 y 24 meses. Digamos, solamente lo va acomodando. Pero, ¿qué es lo que pasó sobre la inflación y por qué en su momento empezó a estabilizarse? Es porque, no por la evolución de la base monetaria amplia, sino que en última instancia, ¿qué es lo que tuviste? Como también antes mencionaste, Roberto, pisó los salarios, pisó el tipo de cambio, abrió la economía, o sea, tenés esa competencia importada, y también pisa las tarifas en relación a la demanda
de las propias empresas y de lo que exigen de disminuir los subsidios a las tarifas, que tendrían que subir más. Pero dice, no, las tarifas no las subimos más y las mantenemos por la evolución de la inflación, o un puntito arriba o un puntito abajo. ¿Por qué? Y porque si no te pega en los precios. Entonces no tiene nada que ver el tema de la cuestión monetaria. A ver, para que quede claro, tanto la cuestión fiscal y la cuestión monetaria tiene que ser administrada en forma prudente, no que cualquier cosa que se pueda hacer. Ahora bien, que esa sea la explicación central sobre la evolución de la inflación argentina es mentira. No pasa eso. Hay un punto fantástico que pasó hace poco, que cuando él pone las bandas y pone entre 1.000 y 1.400, todas las empresas piensan que se va a 1.400 y remarcan un 10% de inmediato. Él les pide que bajen, explica que lo va a llevar al piso de la banda y cuando él, todo el mundo le cree, porque tiene un montón de dólares en el central, la inflación empieza a mainar. Es decir, se movió al ritmo del dólar la inflación todo el tiempo. Exactamente. Entonces, uno, ¿qué es lo que termina en la conclusión? Que la inflación en Argentina, en una economía bimonetaria y con esa fragilidad de la escasez de dólares, es siempre y en todo lugar un fenómeno cambiario. Claro. Y no Claro, monetario. absolutamente. Entonces, esto es lo que pasa. Yo creo que esto es importante y por eso traje el tema, es para tratar de comprender qué es lo que está pasando con la dinámica de precios. Y también en clave política, porque si es monetario y no cambiario, bueno, te engaña respecto a qué es lo que pasa con las elecciones en octubre, que va a ser un gran engaño. Porque el día siguiente, o a la semana siguiente, ¿qué es lo que puede pasar? Van a subir, cambia el régimen cambiario, entonces ahí tenés inflación. Pero a ese momento llegaste, no porque estás haciendo el ajuste monetario. Claro. Hablemos de la inflación de este mes. Sí, hoy sale justo la inflación de Cava, va a salir ahora al mediodía, y el miércoles sale el número de abril a nivel nacional. Recordemos que va a ser el primer número después del programa con el Fondo Monetario, así que traje algunas estimaciones. En la placa 4 está la estimación que hace Equilibra de lo que va a ser la inflación a nivel nacional. Tenemos el grafiquito y lo que estima, obviamente que estas son estimaciones, ¿no? Cada consultora tiene su propia metodología, ninguna es igual a la del INDEC, pero marca una inflación, bueno, arriba del 3%, 3,3%, con un núcleo del 3,4%. ¿Por qué importa mucho el número de abril? Bueno, porque va a marcar la dinámica después de un marzo que tuvo un 3,7% de inflación, un marzo donde los precios en términos de Caputo se habían adelantado a las novedades que iba a haber con el programa con el Fondo Monetario, pero un abril que sigue en sintonía de estar por encima del 3%. En la placa 5 tenemos la estimación de Ecogo, de lo que va a ser la inflación. Ecogo mide básicamente alimentos y bebidas, por eso importa tanto. Y la estimación de Ecogo da también arriba del 3% y se ve ese movimiento entre las distintas semanas, donde marzo ya tenía aumentos muy importantes, pero justamente la tercera semana de abril marca, si se quiere, este incremento más alto en alimentos y bebidas, un componente muy importante del IPC al nivel nacional. Y esto siempre hay que compararlo, digo, más allá del número de inflación mensual, que estar arriba del 3% obviamente es una inflación alta para ir mes a mes, pero también hay que compararla obviamente con este cepo salarial que lo confirmó Francos la semana pasada y que tiene que ver con un techo del 1%, o sea, un techo que está en relación a las expectativas del dólar planchado, pero que no está en relación a la evolución de los precios de los alimentos, de las bebidas, de los servicios. Entonces, un salario que va quedando cada vez más atrasado en relación a esos precios que suben por ascensor y bueno, los salarios, diría que suben por escalera, pero la metáfora parece muy grande en comparación a lo que Está en el está pasando descanso ahora. de la escalera ahora. Claro. Bueno, recordemos que dijo que en abril iba a empezar con el 1, ¿no? Claro. La tasa de inflación. Si vos llevás el dólar a Milei. 1.000, si llevás el dólar a 1.000 y los aumentos salariales a 0, y yo te diría que van a bajar los precios. Sí, y con las importaciones también Si vos actuando. Es que en serio te digo, no sé cuánto salían las peras, ponerle que salían 2 lucas, y ahora dice que salen monedas, bueno, las van a vender a 500 pesos. ¿Qué sé yo? Te vas a quedar sin economías regionales, pero... O sea, lo que está haciendo es sacrificar cosas. Va sacrificando cosas. Sí, eso es importante que decís, porque lo hace en el altar de una baja de precio que no se verifica. O sea, la importación... ¿Todavía no?
No, y es que... Es muy difícil. Yo lo viví los 90 y yo era un comerciante muy grande. Bajar precios es algo que va contra Por eso, nuestra hay una religión. inercia. Tenemos Por eso. muchas cosas en contra de la baja de precios, los comerciantes. Es muy difícil que bajemos. Y porque precios. tenés la duda también, tenés la incertidumbre. Bueno, ya lo he explicado, o sea, los márgenes de los mayoristas de alimentos son tan chiquitos que cualquier movimiento raro vos te cuidás y defendés el Sí, stock a full. porque está tu capital de trabajo. Es tu capital de trabajo. Y entonces, ¿cuál va a ser el valor de reposición? Que tenés la duda, tenés la incertidumbre. No es que decís, bueno, esto se va a mantener, la apertura se va a mantener, el tipo de cambio se va a mantener, el tema de los salarios se van a mantener. Entonces, bueno, tenés siempre la duda sobre Si el vos valor de la destruís, reposición. perdón, quiero dar este ejemplo. Pasa, por ejemplo, con la industria de los colchones. Destruiste la producción de poliuretano en la Argentina. No hay más. Había 2 fábricas, no hay más. Ajá. Ese es el modo estructural de alterar este razonamiento, porque ya en tu proyección de costos no puedes incluir la posibilidad de fabricar en la Argentina. Sí o sí vas a importar ese producto. No, vas a depender del tipo de cambio y de los precios claro, internacionales. Si vos destruís la producción nacional, la destruís, Sí. sometés a la Argentina a ser un importador neto de lo que consume. Y el tema es que Entonces ahí sí alterás drásticamente la matriz. Por eso yo siempre insisto con el tema de que hay cosas que se rompen y no tienen repuesto.